Cuba Información. Bueno, pues estamos con Pepe Murillo, él es uno de los veteranos de la cooperación con Cuba, él reside precisamente allí en La Habana y es el representante de la organización Mundubat, es una fundación de cooperación para el desarrollo, antes llamada Paz y Tercer Mundo o PTM Mundubat. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, pues cuéntanos un poco cuál es el trabajo que haces en Cuba, desde hace cuánto que estás trabajando con esta organización en Cuba y cuál es la línea que seguís actualmente. Bueno, como tú decías en la presentación, llevo 11 años viviendo en el país y concretamente con PTM 10 de esos 11 años más o menos, ¿no? Bueno, Paz y Tercer Mundo, Fundación Mundubat ahora, ha ido evolucionando, ¿no?, a lo largo de este tiempo, pero en estos momentos diría que el trabajo de PTM se concentra a partir, ¿no?, de las últimas líneas estratégicas, ¿no?, que se han definido, ¿no?, desde el año pasado en tres, digamos, en dos ejes fundamentales, ¿no?, que es el desarrollo socioeconómico y todo el enfoque más social de la cooperación, ¿no? Entonces, digamos, un poco lo que se pretende, ¿no?, en estos momentos es concentrar, ¿no?, nuestro trabajo, y concretamente en Cuba se va a hacer en tres territorios, ¿no?, de tal manera que la cooperación pueda tener un mayor impacto y una mayor visibilidad también, ¿no?, de lo que, digamos, de lo que se hace, ¿no? Digamos, en líneas generales diríamos que la cooperación en Cuba se concentra en el ámbito rural, y ahí lo que pretendemos es hacer un abordaje, ¿no?, integral de la misma, digamos, de la realidad, ¿no?, del territorio, ¿no?, que se ha identificado, de tal manera que se pueda, ¿no?, o sea, dar alguna respuesta, digamos, a las necesidades económicas, pero también las sociales, ¿no? O sea, y ese es un poco el enfoque con el que trabajamos y con el que, digamos, coordinamos, ¿no?, nuestro trabajo con las instituciones y organizaciones cubanas, ¿no? ¿Con qué instituciones y organizaciones cubanas trabajáis más? Bueno, PTM la verdad es que ha ido haciendo un proceso inverso al que han hecho otras organizaciones, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar lo hicimos con un grupo amplio, ¿no?, de organizaciones cubanas, ¿no? O sea, tanto del poder popular como, digamos, organizaciones de la sociedad civil cubana, ¿no? O sea, en ese sentido trabajamos con, bueno, puedo decir las siglas, a lo mejor no suenan mucho, pero bueno, un poco para que os hagáis una idea, ¿no?, de la diversidad de organizaciones con las que trabajamos, pero lo hicimos con la ANAP, con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con ACPA, Asociación Nacional de Cubana de Producción Animal, lo hicimos también con el Consejo de Iglesias, lo hemos hecho también con CIERIS, que es el Centro de Intercambio de Iniciativas Socioculturales, es decir, que empezamos trabajando con un grupo diverso, ¿no?, de organizaciones, pero después, poco a poco, lo que hemos ido haciendo es priorizar, ¿no?, la relación con organizaciones cubanas que no solo tienen mayor capacidad, ¿no?, o sea, mayor presencia, ¿no?, a nivel territorial, sino que además pueden garantizar un proceso de concertación que desde lo local, desde el mismo territorio, ¿no?, que puede ser Consejo Popular o municipio, pudieran desarrollar procesos de concertación donde participaran todas las organizaciones que tienen presencia en ese mismo territorio, ¿no? Eso con el objetivo de que los proyectos o programas, ¿no?, en los que trabajemos no hacerlos de manera atomizada, ¿no?, con cada una de ellas, sino que podamos hacerlo a partir de un esfuerzo de coordinación y de concertación, pero desde las organizaciones cubanas, ¿no? Entonces es un poco, digamos, el proceso que hemos seguido, proceso que, bueno, que cuando decía que era inverso es porque muchas organizaciones, europeas o de otras procedencias, lo hicieron
seleccionando una o dos organizaciones y en este momento lo que han hecho ha sido diversificar. O sea, en nuestro caso el proceso ha sido un poco a la inversa, ¿no? Tú me estabas hablando antes de la necesidad también de coordinar esfuerzos con otras ONGs europeas. Es el caso de la creación hace un tiempo del Grupo Sur, que es una especie, llamémosle, de coordinadora de ONGs de perfil progresista, que además tiene una posición bien interesante en el tema de Cuba, ¿no? ¿Cómo no? A veces cuando hablamos de cooperación olvidamos la dimensión política, ¿no?, de ese trabajo de cooperación precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, PTM ha desarrollado, ¿no?, o sea, un trabajo de incidencia política en coordinación, ¿no?, con un grupo de organizaciones europeas de aproximadamente 5 países europeos, ¿no? Francia, Italia, Grecia, Bélgica y del Estado español, ¿no? Y ese esfuerzo político, digamos, tiene que ver en gran medida con el levantamiento, ¿no?, de la posición común, digamos, que la Unión Europea mantiene, ¿no?, desde el año 96 con respecto a Cuba, y de una manera mucho más inmediata con el levantamiento de las sanciones que desde el año 2003 la Unión Europea aplicó a Cuba y que después de todos estos años no se han levantado, sino que conceden, como si pudieran hacerlo, una especie de moratoria que se revisa cada 6 meses en torno a si levantan o no levantan esas sanciones, ¿no? Sí, es perdonarle la vida un poco, entonces, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el Grupo Sur ha centrado, ¿no?, sus intervenciones políticas en acompañar los esfuerzos que también hace el propio gobierno cubano y organizaciones de solidaridad en que levanten definitivamente, ¿no?, la posición común que es vigente, ¿no?, desde el año 96, y de una manera mucho más inmediata el levantamiento de las sanciones, ¿no?, de tal manera que eso permita recuperar el diálogo político y la cooperación que está suspendida desde esa fecha, ¿no? Pepe, tú has tenido experiencia de cooperación también en otros lugares, ¿no? En otros países. ¿Qué diferencias ves en cuanto a la realidad de Cuba, comparándola con la realidad de otros lugares en los que has estado trabajando, y sobre todo en relación a la implementación de proyectos de cooperación? Hombre, yo siempre digo que Cuba tiene unas potencialidades, ¿no?, para aprovechar la cooperación que no se aprovechan, digamos, al 100%, ¿no?, de las mismas, ¿no? A mí me parece que hay creo que son como 3 elementos claves, ¿no?, que marcan la diferencia con la cooperación que se puede hacer en otros países, ¿no?, centroamericanos, africanos, asiáticos. El primero de ellos sería la capacidad instalada que tiene Cuba para desarrollar cualquier proyecto de cooperación, ¿no? Capacidad instalada que se refiere no solo, digamos, a la infraestructura que puede existir en el país, ¿no?, sino y sobre todo al capital humano, ¿no?, que tiene Cuba para poder enfrentar programas de cooperación o proyectos de cooperación, ¿no? Ese sería el primero, ¿no? El segundo, y no por el hecho de que sea el segundo es menos importante que el primero, es el interés de las instancias cubanas, de las instancias de gobierno, tanto desde lo local como de lo nacional, digamos, en garantizar que los fondos que se gestionan vayan directamente a cumplir los objetivos que se han marcado en los proyectos, ¿no? Y eso, aunque puede ser una verdad un poco de perogrullo, todos sabemos, ¿no?, que muchas veces los proyectos se cargan, ¿no?, o sea, con determinados componentes que reducen, ¿no?, digamos, los fondos que finalmente van a las acciones, ¿no?, que benefician a la población. Y me refiero concretamente al aporte de personal local, ¿no? O sea, muchos proyectos, para que sean viables en otros países, necesitan contratar el personal local que garantice la ejecución de los proyectos, y en ese sentido Cuba, su aporte en personal local es significativo, y de alguna manera eso también garantiza la sostenibilidad, ¿no?, de los proyectos, digamos, a medio y largo plazo, ¿no? Y además de esa contribución,
a mí me parece que también lo importante es la labor, que sería el tercer elemento, la labor de apoyo y de facilitación que desde las instancias locales permite que los proyectos se puedan terminar, digamos, en los tiempos previstos, ¿no? O sea, esto no quiere decir que con eso se reduzcan completamente, ¿no?, los problemas, pero por lo menos hay una preocupación en garantizar que, digamos, que todo eso funcione tal y como está previsto. Entonces, yo creo que esos elementos son los que marcan de una manera muy clara la diferencia con, digamos, con el trabajo en otros países, ¿no?